Fabiola, bienvenida. Muchísimas gracias por estar en los estudios de Infobae. Muchísimas gracias, Tati, por recibirme y por charlar conmigo nuevamente. Vamos a contar que hoy estamos acompañadas por tu abogada, por Marcela Di Leonardis, que en un ratito le vamos a pedir que ingrese para conversar acerca del estado de los distintos expedientes y de algunas cuestiones más técnicas que a nosotros nos exceden. Así es. ¿Cómo decidiste volver a Argentina? Bueno, fue una decisión paulatina y difícil. En principio comenzaron a suceder ciertas cuestiones que me fueron acorralando de alguna manera y las fui viendo como un poco extraña. Y el detonante, de todo esto fue que mi madre tenía que volver, como todos saben. En todo este tiempo me ha estado acompañando mi mamá en estos 2 años que he estado prácticamente en España viviendo con mi hijo, y bueno, tuvimos una situación familiar que no se podía posponer y tuve que viajar. Sabía que tenía que volver a España a arreglar muchas cosas que tienen que ver con mi trabajo, pero bueno, llegué acá y me encontré con un panorama completamente distinto al que se suponía que reclamaba el padre de mi hijo. Varias cuestiones a partir de esto. Mencionás situaciones que te estaban acorralando en España. ¿Con qué tiene que ver? Acorralando económicamente, acorralándome con cuestiones que tenían que ver con mi trabajo, con muchas cuestiones que sucedían que no tenían mucha explicación, y la verdad es que llegó un punto en el que me sentí muy desamparada y con miedo porque habían ciertos mensajes, ciertas cuestiones, gente que por ahí llegaba a mi casa a traerle cosas a mi hijo sin que yo supiera quién era esa persona, y esa persona tenía que tener acceso a cuál era la dirección exacta de mi casa, a traer cosas, a decir que eran para Francisco en nombre de su padre, y todas esas cosas realmente me empezaron a preocupar, me empezaron a dar miedo. ¿La situación económica se complicaba cada vez más también? Sí, la situación económica, de la manera en la que yo, la vida que yo le di a mi hijo durante todo el tiempo que estuvimos en España, se fue complicando por cuestiones que sucedían y que me excedían, que no tenían que ver conmigo, que me excedían y que me fueron ahogando de una manera en la que claramente no lo podía sostener. Ese 30% que se embarga, entiendo, de la jubilación de Alberto Fernández como un alimento provisorio, no alcanzaba para cubrir los gastos de Francisco en España. No, claro, no. Esa disposición que hizo la justicia, porque el padre de mi hijo jamás quiso en ninguna audiencia que tenga que ver con los alimentos, él unilateralmente siempre rechazó cualquier tipo de propuesta. Entonces la justicia determinó que tenía que haber un determinado monto que Francisco debía de recibir, que tenía que ver con lo que Francisco necesitaba para tener una vida como la que estaba teniendo, como la que cualquier niño a su edad necesita para desarrollarse en las mejores condiciones. Pero obviamente no alcanzaba. Cuando llegas a Argentina me decís que te sorprendiste con lo que encontraste. Sí, porque vi tanta insistencia. Más allá de que el padre de mi hijo dice que a él le prohibieron ver a su hijo, cosa que es mentira, porque sucedió en un primer momento, por lo que ya sabes, por una de las causas judiciales que él tiene que afrontar, pero eso cambió. Cuando eso cambió, en febrero,
él tuvo la oportunidad, inclusive se pautaron fechas, horarios, cronogramas de visitas, tanto que yo nunca le había dicho a mi hijo, o le había creado una expectativa a mi hijo de que su padre iba a ir a verlo. Y en aquel momento, porque en principio fue para el cumpleaños, y no fue, simplemente, o sea, estaba todo armado, todo un cronograma de visita, de lugares, de horarios, y directamente no fue. La próxima vez fue para Semana Santa, y él adujo que no tenía pasajes para él, para sus custodios, entonces que no iba a poder ir a ver a Francisco. Y la realidad es que no hubo otro intento de parte de él. Sí están las pruebas, sí está todo lo que se hizo como para que él pudiera ver a su hijo, y jamás lo fue a ver. ¿Y él por qué hace esta denuncia de impedimento de contacto? Él hace esta denuncia de impedimento de contacto que no debería ya tener ningún tipo de... No debería de seguir adelante, porque nunca hubo un impedimento de contacto. Francisco se ha comunicado durante 2 y 3 veces por semana, durante todo el tiempo que su padre abandonó España, que nos dejó en España. Se ha comunicado siempre con su padre. Nunca hubo un impedimento de contacto. Si hubiese un impedimento de contacto, no estarían todas las pruebas en las que Francisco y su padre tenían estas videollamadas, intercambio de videos, intercambio de muchísimas cosas. Además, también intervino en 2 oportunidades la Secretaría de Infancia y Adolescencia, monitoreando esas videollamadas. Es decir, esas videollamadas siempre existieron, siempre existieron. Y es una denuncia que está, bueno, evidentemente no tiene razón de ser, pero... Ahora nos vamos a meter un poco más en esa situación judicial que tramita en Ciudad y cómo impacta con las denuncias originales. Pero entonces llegás a la Argentina y te encontrás con un panorama distinto del que imaginabas. ¿Cómo fue? Sí, porque imaginé que iba a tener la ayuda del padre de mi hijo, como por lo menos para que mi hijo tuviera un techo. Y es el día de hoy que su padre, sabiendo que en determinado momento no íbamos a tener más un techo, tampoco pagó los pasajes para que su hijo estuviera acá. Ahora sí se apresuró a hacer un régimen de revinculación y de visitas que excede el fuero en el que está, excede a las atribuciones que se han tomado, la rapidez con la que lo han hecho, sin tener en cuenta cuáles son las reacciones y lo que genera eso en un niño de 3 años y medio. ¿Ustedes hablan? Me han hecho, y no entiendo cómo, a mí me han obligado, me han revictimizado, me han hecho llevar a mi hijo a la puerta de la casa de su padre, y también me hacen escribir a un teléfono, que es el teléfono en el que solamente se comunicaba Francisco con su papá. No lo entiendo si este hombre tiene una orden de restricción. ¿Por qué a mí me obligan a hacer esto? Yo todo lo he hecho en pos de que mi hijo esté bien. Nunca, por eso mismo digo, es absurda la denuncia de impedimento de contacto, porque jamás he hecho algo que siempre estuve completamente a disposición y toda mi voluntad puesta para que Francisco siempre esté vinculado con su padre de alguna manera. Ahora, las denuncias son del mes de agosto. Nosotras hicimos la entrevista en España en agosto del año pasado. En este año y un poco más, más allá de los llamados y la denuncia de noviembre, ¿tuvieron ustedes alguna conversación por teléfono, algún pedido de él de bajar el tono de la discusión, alguna propuesta, algún
sentémonos a resolver esta situación, somos padres de este niño? No, no en esos términos, no. Creo que él lo insinuó hacia otras personas, pero a mí jamás. Y lo que veo claramente es que no hay intención, así como nunca hubo una intención de llegar a un acuerdo que tenga que ver y que no sea una cuestión provisoria de lo que tiene que ser la vida de Francisco. Él nunca tuvo esas intenciones, por lo menos. Hablamos, por supuesto, de lo que tramita en el juzgado de familia, que tiene que ver con la copaternidad de un niño. Hay una denuncia penal que, ahora nos meteremos en eso, pero que tiene que terminar de dirimir la justicia. En ese sentido, en algún momento de este año, ¿recibiste alguna propuesta económica para que bajes la denuncia? No. No. Llegas a Buenos Aires y te encontrás con esta situación, que te plantean que vas a empezar una revinculación de Francisco con su papá. ¿Llegás y te vas a vivir a dónde? Obviamente, como fue un viaje como de urgencia, porque era así, porque era una cuestión familiar que requería mi presencia y que no podía quedarme yo sola con Francisco en España, fue llegar a un lugar, a un Airbnb, donde el padre estuvo informado desde el primer momento cuál era el domicilio donde estaba, por supuesto, su hijo y hasta qué momento íbamos a estar ahí. Y se le informó eso a él, se le informó a la Secretaría de Infancia y Adolescencia. Jamás tomaron cartas en el asunto. El padre se hizo el desentendido, nunca proveyó un techo para su hijo y es hasta el día de hoy que creo que lo único que su intención es sacarme a mi hijo. Y la revinculación que se ha hecho, que después lo podrá explicar bien la doctora, ha sido muy apresurada, en un lugar y en un fuero que no corresponde, porque no es el de familia, y vulnerando todos los derechos que yo puedo tener como madre, pero sobre todo vulnerando los derechos del bienestar de Francisco. ¿Alberto Fernández te quiere sacar la tenencia de tu hijo? Sí. ¿Por qué? Creo que es una manera, creo que es la manera en la que él puede, así como ha hecho todo el tiempo, porque si hay acá alguien, como se dijo como salió él a decir hace muy poquito tiempo, que a mí me manipularon, que si hay alguien que ha manipulado todo esto, que me ha manipulado realmente y que está manipulando hoy la situación con su propio hijo por su beneficio, es él. No hay, y creo que lo que él quiere es hacerme quedar a mí en este lugar, en este momento, como una persona que es incapaz de poder ejercer su derecho y yo he sido una madre, a ver, si en 3 años y medio me dicen que Francisco no ha tenido una madre presente, una madre que haya hecho todo por él, que haya estado sola en otro país, que se haya quedado sin absolutamente nada, porque él, desde el primer momento, cuando se vio en todas estas circunstancias, dejó de proveernos en cualquier tipo de cuestiones económicas, hasta que la justicia dictaminó que se tenía que dar ese porcentaje, porque él jamás lo quiso hacer. Y hoy creo que lo que está haciendo es lo mismo. A ver, mantener a una madre con todas las preocupaciones que tienen que ver con que el colegio del niño, el techo del niño. Además, hablo con la Secretaría de Infancia y Adolescencia y dicen que el derecho al techo no es un derecho que estén vulnerando, que no es un derecho fundamental de un niño de 3 años y medio.
Recién mencionaste la entrevista que dio, o hiciste referencia a la entrevista que dio hace pocos días. Ahora vamos a hablar de eso y de algunas cuestiones en particular. Pero me quiero quedar un poco en esta maternidad de Francisco. Llegas acá, ¿hoy dónde están viviendo? Hoy estamos viviendo en un departamento que logré hacer muy a las apuradas, que no son las condiciones en las que mi hijo tendría que estar viviendo, gracias a que me ayudaron y que unos amigos me han prestado el dinero para que mi hijo viva ahí. Y a este hombre no le da ni siquiera el más mínimo, no lo sé, no sé cómo explicarlo, pero que él, habiendo sido un ex jefe de Estado, permita y que haya sabido que su hijo tal día, tal fecha se quedaba sin un techo y que lo dejara todo en mis manos, que lo resuelva como pueda, es estar tratando de vulnerarme con todo el tiempo. Él trata de vulnerarme, de atacarme solamente ¿para qué? Para poder decir que mis capacidades para maternar no son las que deberían de ser. Vos sabés que para muchas de las personas que nos están mirando, el 30% de la jubilación de Alberto Fernández es un montón de dinero. Y que muchos dicen, ¿por qué no puede mantener a Francisco cuando nosotros con ese dinero viviríamos maravillosamente bien? No, la gente puede tener todo el derecho de decir lo que quieran. Yo a mi hijo le di otro tipo de vida. Mi hijo tiene otras necesidades. Y la verdad es que ese 30% que la justicia le impuso, porque un padre no puede, a ver, ¿dónde está sus ganas? ¿Por qué trajo un hijo al mundo? ¿Vos traes un hijo al mundo para que venga la justicia y te saque un porcentaje de tu sueldo para que pueda vivir? ¿O traes un hijo al mundo porque le tenés amor y porque querés que se críe en un lugar, que vaya a un buen colegio, que tenga la mejor educación, que tenga las mejores condiciones de vida, que tenga un techo seguro? No que te tengas que estar preocupando por si la seguridad de la puerta, de que si el gas funciona bien, que si le falta un mueble, que si tiene una heladera, que si no. Todo eso, ¿un padre trae un hijo al mundo para eso o lo trae para otra cosa? ¿A vos realmente la justicia tendría que venir a decirte tal porcentaje se lo tenés que traer a tu hijo? ¿O deberías de ser vos, como hombre que en su momento quiso tener un hijo en medio de una circunstancia muy excepcional en la que él era presidente, donde todo fue consensuado? ¿Para qué? ¿Traer un hijo al mundo para eso? ¿Para que sea la justicia la que te diga, mirá, no estás haciendo nada, hace esto por lo menos? Cuando nosotros hablamos en España, vos tenías mucho miedo. En ese momento tenías custodia. Renuncié a la custodia porque me parecía que había muchos, con razón o sin razón, pero no era por mí, era por mi hijo que estaba en esa custodia. Y está bien, los argentinos no tenían por qué estar pagando una custodia fuera del país. Cuando volvés a Argentina, ¿qué pasa con ese miedo que tenías? Hoy me siento mucho más vulnerable que nunca, porque él acá está visto que está está queriendo llevar todas las causas y todas las cuestiones que él tiene que afrontar a un lugar donde le es completamente beneficioso, donde le es completamente amigable y donde todo lo que él plantea se lo conceden. ¿Vos tenés miedo hoy por tu seguridad o la de tu hijo? Por supuesto que sí. Yo no tengo custodia. Han dicho que tengo custodia. Yo no tengo custodia. Y mi hijo tampoco tiene custodia. Mi hijo lo único que tiene es un traslado. Traslado de un lugar para ir a ver a su padre y para volver. No tiene. Solo para eso, cuando él va al jardín. Y para ir al jardín también. Ok. Pero para ir y volver y nada más. No tiene para esparcimiento, no tiene. Y por supuesto, acá, por esas cosas que no se entienden,
el que ejerció determinadas violencias que sigue ejerciendo, porque la violencia económica, el dejar que yo me tenga que ocupar de todo, ¿para qué? Para desestabilizarme, para después decir que, bueno, decir las cosas que dijo, realmente no sé cómo una persona le da la cara para decir las cosas que dijo. Jamás golpeé a Fabiola, es una de las cosas que dijo. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? Como las tantas cosas que siempre dijo que nunca hizo y que realmente después todo el mundo se dio cuenta que había hecho. Yo soy cuidadoso al hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que no quiero traer a la luz pública. Fue manipulada. Eso lo dice un manipulador. Eso lo dice un manipulador. Y si él está hablando de condiciones, me parece que tendría que tener esa conversación con alguien que realmente sepa del tema y le va a decir que en esas 3 frases que él acaba de poner ahí, hay 3 patologías mínimamente que él tiene. Él está hablando de tu salud mental. Claro, pero en realidad está hablando de la de él mismo. ¿Cómo estás hoy vos? Muy fuerte, porque sinceramente yo vine con el propósito y fui muy clara porque yo no vine acá a hablar en los medios sobre mi hijo, a exponer a mi hijo, a exponer mi vida. No, yo fui resiliente. Yo estuve fuera de un país, sola, con mi hijo, con todas las cuestiones que se vinieron encima de esta persona que no podía, con la que no se podía contar para nada y que al contrario me perjudicó muchísimo, porque su imagen me perjudicó a mí. ¿Por qué no lo nombrás? No lo nombro porque él tiene esta costumbre de cada cosa que yo hago es ir a algún juez amigo o lo que sea y denunciarme por alguna cuestión. Entonces, vamos a evitarlo. Perfecto. No lo entendía, no sabía por qué era. No, es que, y además, sinceramente, con lo que escuché, con lo que escuché el domingo, no entiendo la necesidad de hacer una cosa así. No encuentro razón, no encuentro motivo por qué se sigue comportando así. ¿Te sorprendió la entrevista? Por supuesto esperaba otra cosa de él, pero ¿qué esperas? No, esperaba que se comportara como un padre. Pero evidentemente él no se ha comportado nunca como un padre, no se ha comportado nunca como un hombre. Él siempre ha manipulado todo lo que ha tenido a su alrededor y hoy está utilizando a mi hijo. Hoy está queriendo que su imagen, revertir su imagen después de tener 2 causas. No sé qué es lo que quiere lograr con mi hijo, diciendo que él es capaz de quitarme a mi hijo, porque es eso lo que él quiere hacer. Él quiere demostrar que después de 3 años y medio yo no puedo ser madre. Después de 3 años y medio donde él estuvo ausente prácticamente. ¿Él va a usar tu salud mental para decir que no puede ser madre? Por supuesto, lo está utilizando, pero lo está utilizando desde el primer día. Pero eso, como 1000 veces ya lo dije, eso es un argumento del año 1500. ¿Qué hacían los hombres cuando no se podían deshacer de una mujer? Tenés problemas mentales, te encierro. Tenés problemas con tal otra cosa. Y además, eso en una casa común y corriente, en una familia común y corriente. Ahora, en un lugar de tanto poder como es el que tiene un presidente, con toda una comitiva atrás y todo un órgano que pueden ayudarlo a decir, bueno, vos tenés un problema, vos esto, vos lo otro, y encima después lo lleva a testificar delante de un escribano.
Cuento del 1500 y lo hacían en una casa. Si un presidente no lo puede hacer, a mí sinceramente, a mí eso, yo no lo creo. Él puede decir lo que él quiera. Él puede decir lo que él quiera, pero eso no es verdad. Quiero ser muy respetuosa con esto porque estamos hablando de salud. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de salud y cuando hablamos de adicciones estamos hablando de salud. Entonces, te quiero preguntar cómo estás hoy. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien y hace mucho tiempo que estoy bien. ¿Está controlada la situación? Pero por supuesto, hace mucho tiempo que está controlada. El tema es que cuando uno se aleja de lo que realmente te hace mal. Y yo hace mucho tiempo que estoy alejada de lo que me hacía mal. Pero en este momento me están volviendo a manipular, me están volviendo a revictimizar. Él está utilizando lo que puede en los fueros que no debe, con las personas que no debe, que se están tomando atribuciones que no deben, para volver a hacer lo que hizo conmigo en su momento, cuando tenía el poder que tenía. Por supuesto que sigue teniendo poder, por supuesto. A algunos amigos le quedan. Una persona que fue jefe de gabinete por un mandato, jefe de gabinete por otro mandato, presidente, etc. Amigos que le deben favores, tiene un montón. Entonces ese señor tiene poder, yo no tengo poder. ¿Tenés ahorros? No, porque los que tenía, los que tuve, los utilicé para darle la vida que le pude dar a mi hijo cuando él nos dejó en España, porque además se encargó de que se cumplieran 6 meses para no poder darme ningún tipo de compensación económica por los 14 años que estuve con él y por haber tenido un hijo con él y también por el hecho, que es de público conocimiento, de las funciones que yo cumplí porque él estaba en el lugar en el que estaba. ¿De qué vivís hoy? Estaba viviendo hasta hace muy poco de mi trabajo. Tenía 2 trabajos. En alguno empezaron a ocurrir cosas un poco extrañas. Y además, esos pequeños ahorros de cosas que él de alguna manera, con otras personas, con terceras personas, hizo que yo dejase de tenerlos. ¿Qué quiere decir eso? Él fue manipulando cosas y personas y considero que él es la causa de muchas de las cosas que a mí me pasaron, porque no puede ser que de un momento a otro todo lo que yo tenía armado y todo lo que yo, por lo que venía trabajando, de un momento al otro se fue desmoronando todo. ¿Te robó Alberto Fernández? A través de terceras personas, sí. ¿Podemos saber de qué montos estamos hablando? No, tampoco son... Pero era lo que a mí me servía para vivir con mi hijo. ¿Era un dinero que a vos te dejaba tranquila? Sí, me alcanzaba, me ayudaba más allá de mis 2 trabajos y lo que la justicia determinó que él tenía que dar para su hijo. ¿Eran ahorros de tu vida? Era dinero que yo tenía, sí. ¿Sabés qué pasó con eso? No. ¿Tenés alguna idea, aunque no la puedas contar? Hoy estás con ganas de trabajar en la Argentina, vos tenés una historia en el periodismo, en el mundo del espectáculo. ¿Tenés ganas de volver a trabajar acá? Sí, por supuesto, como toda persona, yo creo que el trabajo dignifica y el trabajo hace bien y el trabajo es algo que todos necesitamos para poder desarrollarnos en la vida, para ser mejores personas, para ser mejores padres, para todo. ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Qué te gustaría hacer acá? Bueno, me gustaba mucho lo que hacía en España, lamentablemente no lo pude, las circunstancias hicieron que no lo pudiera sostener, pero sí me gustaría trabajar en
en el periodismo, me gustaría volver a ser actriz, me encantaría miles de cosas. ¿Te meterías en política? No. ¿Nuevamente no? No, ni siquiera nuevamente. Yo no, en ese sentido, yo estuve ahí en un momento donde pasó algo circunstancial y yo estaba en ese lugar, pero yo no hacía política. Lo que sí me encargué en el tiempo que me tocó de hacer muchas cosas y de trabajar mucho, pero sin tener jamás ni ambiciones políticas, ni tampoco... ¿Te llamaron los referentes de la política o algunos referentes de la política en el último año? ¿Se contactaron con vos? No. ¿Nadie? No. O sea, todo ese entorno con el que te veías a diario nunca más llamó. No. ¿Pensaste que iba a ser así? Tal vez en un primer momento esperaba que sí, esperaba alejarme de todo eso porque había muchas cosas que no me gustaban, pero nunca pensé que era tan así. ¿Alberto Fernández es un hombre con mucho dinero? Él dice que no. ¿Y vos le crees? Yo no puedo creerle a alguna persona que salió el domingo diciendo las barbaridades que dijo, refutando chats que los tergiversó de una forma... Los chats de María Cantero. Que parece, yo creo que ni en una película, no sé qué es lo que quiso hacer, creo que quiso inventar una realidad paralela y pensó que alguien lo iba a escuchar. Yo no sé si alguien lo escuchó o si alguien lo escucha. ¿Qué es lo que más te enojó de lo que escuchaste de la entrevista de Alberto Fernández? Enojarme, sinceramente, a mí, de esta persona ya, lo único que te puedo decir que me enoja y que es algo que me hicieron hoy y que me hicieron la semana pasada, es que esta persona se esté sobrepasando junto a otras personas que lo apoyan con mi hijo. Pero de él, sinceramente, ni me impresiona nada, ni me duele nada, porque todo lo que él pudo haber hecho conmigo, todo lo que se le puede hacer a una persona, toda la cantidad de bagajes que se te puede ocurrir, ya las hizo. Entonces, que ahora venga a reinventar unos chats, a reinventar una historia, a victimizarse, a decir que él se tuvo que recluir y que le tuvo miedo a los medios, que él se autocreyó. ¿Cómo se le puede creer eso a alguien? Él es una persona muy hábil, por supuesto, ya lo sabemos. Una persona que ha sido capaz de poner un presidente, después levantarle la imagen a una expresidenta, llegar a ser presidente, haber hecho todo eso, es lógico. Tiene un poder de manipulación de la palabra, de manipulación de un montón de cosas, que si lo ha podido hacer con eso, imagínate si no lo pudo haber hecho con una mujer a la que él sometió a un montón de cosas, a cosas completamente humillantes y inhumanas. Respecto de los chats, uno de los planteos que hace es que esas conversaciones con María Cantero, que en la causa de los seguros hay meses de chats entre ustedes, ¿cómo una primera dama, una mujer, le va a estar contando a otra mujer que está siendo violentada y que después nunca se vuelve al tema? Ese es uno de sus argumentos, sí. que él argumenta, que también está en el expediente. El otro tiene que ver con la temporalidad, que dice que vos declarás que estabas embarazada en una de las situaciones cuando todavía en realidad no estabas embarazada, o que te querías ir con Francisco cuando en realidad todavía ni siquiera estabas embarazada. Eso es es lo que te estaba diciendo, es una tergiversación de todo eso. Primero, María Cantero era su secretaria privada, fue su alumna, 30 años de relación. María Cantero, y es más, en uno de los chats dice, por favor, a mí no me metas en esto. María Cantero no quería que le hablara de eso.
Entonces, que no pregunte él por qué no seguimos hablando del tema. Ella nunca lo iba a enfrentar. Y más, hay un párrafo, hay una oración en la que dice, por favor, que no sepa que yo lo sé. Porque evidentemente entre ellos había otro tipo de cuestiones. Es muy difícil, irías a enfrentar a tu jefe de toda la vida, que en este momento es el máximo mandatario de un país, y a decirle, mirá, ¿qué estás haciendo? ¿Lo haría? ¿Una persona lo haría? Así de simple se explica eso. Así de simple se explica. ¿Ok? No se habla más del tema, pero yo no quiero estar... No se habla más del tema. Por otro lado, ese otro chat, que completamente... Cuando dice lo del brazo y etcétera, que no quiero... La verdad es que esas cuestiones no quiero ni acordármelas porque... Pero tergiversó todo lo que dice el chat. El chat decía que yo le decía a María Cantero, mira lo que me hizo anoche, después de que lo confronté porque estaba coaccionando a una amiga mía para que estuviera con él. No dice ahí en ningún momento, mira, me estoy yendo, ¿cómo me voy a estar yendo con mi hijo y dejar que me fuercen? Lo inventó en el mismo día, alguien le escribió un guión, o tiene no sé, tiene una memoria extraña. Una de las cosas que declaró en la causa es que vos lo extorsionaste, que le pediste dinero para no hacer la denuncia. No, el que me extorsionó fue él, el que me escribía todos los días diciéndome, por favor, firmemos este comunicado, porque si lo firmo yo solo no va a tener validez, por favor. Y después de eso, y también, por supuesto, pero bueno, involucrar a más personas que no tienen ganas de involucrarse. Él me escribía todos los días, a partir de ese momento, amenazándome con que se iba a suicidar. He llamado más de una vez al jefe de su custodia preguntándole dónde estaban. Me decían que estaban abajo del edificio. Le digo, por favor, suba a alguien, porque él me está diciendo todos los días que, y eso está también, esos chats también están, o sea, no. Decirle a Francisco que lo quise mucho. Sí. ¿Yo extorsionarlo? Yo no lo extorsioné jamás. Estando con él, ¿conociste situaciones de corrupción? No. Sinceramente, él es una persona... A veces esas personas que se van a ir a la tumba mintiendo, o que miente y algo quedará. Él es una persona que jamás hubiese mostrado, o mostró por lo menos delante mío, una cuestión así. Cuando llegaste a Argentina y te volviste a encontrar con la sociedad argentina, que estuvo muy enojada con vos, ¿qué te encontraste? Mucha gente que me saludó muy bien. Es más, recuerdo que apenas llegué, tuve que tomar un avión e ir a Misiones por esta cuestión familiar. Y recuerdo que viajé sola con Francisco. Y es más, una persona se me acercó y me dijo, Fabiola, te valoro mucho y lamentablemente hay gente muy ingrata en este mundo. No sé de dónde me conocía, no sé a qué se refería, no sé si conocía a alguna persona que haya hecho algo. Y por la calle también. Vos te disculpaste por la fiesta. Hiciste una nota con Majo Martino en la que te disculpaste con los argentinos por lo que no fue la sucedía. única vez, no fue la única vez. Bueno, esa es la que yo vi. Ha pasado, por supuesto, distintos momentos. ¿Hay algo que quieras decir todavía de ese episodio o de otros de los que te tuvieron como primera dama?
Bueno, hubieron muchos episodios en los que a mí no se me dejó hablar. A mí no se me dejó defenderme. Y eso, vuelvo a repetir, no tendría que haber ocurrido jamás, pero yo lo acepté desde el primer momento. ¿Haces Y una me puse a autocrítica de disposición, eso? y me puse a disposición de la justicia desde el primer momento. Yo no fui la que dijo, yo no estuve ahí, y después aparece la foto y estaba ahí. ¿Podés entender el enojo de la sociedad? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Claro que lo puedo entender. También expliqué que esa era una situación que no era de festejo, era una situación de una cena que no duró mucho y que más de la mitad de las personas que estaban ahí estaban trabajando así como trabajaban todos los ministros en la Quinta de Olivos. Enojaron los viajes también a Misiones. Los viajes a Misiones, la mayoría de todos los viajes que hice a Misiones siempre iba por alguna razón que tenía que ver con ayuda social o con organizaciones con las que yo hacía trabajo. Con la ONU habíamos organizado un programa para las mujeres rurales. Yo iba a visitar a las mujeres que cosechaban el té, que cosechaban el tabaco. Nunca fui a hacer y a inaugurar escuelas técnicas que habían quedado paradas porque nadie había insistido con que eso se continuara y estaban los recursos y estaba todo. Y fui a inaugurar pozos de aguas en Misiones. Entonces, cada vez que fui a Misiones, fui a hacer algo. Que no lo hayan querido mostrar, o que lo disfrazaran, o que lo mostraran de otra forma, o que era mejor decir que yo iba. Yo esos viajes, si pasé a ver a mi familia, si vi a mi familia en algún momento, sí, claro, pero no eran para eso. Ahora vamos a hablar de las causas, de en qué situación está cada uno de los expedientes. ¿Cómo fue el encuentro de Francisco con su papá? Fue un poco... Primero que fue todo como muy apresurado, apenas llegué, lo único, no les importaba dónde estuviera viviendo Francisco, no les importaba cómo habíamos llegado, no les importaba cómo, no le importó a él cómo estábamos viviendo, cómo habíamos viajado. Tan solo me hicieron ir a un lugar donde estaba él, nuevamente a exponerme, a tener a esta persona cerca y a entregarle a mi hijo a una tercera persona y que esa persona se lo acercara. Y sinceramente que me resultó algo muy doloroso. Me parece que tendría que haber sido mucho más cuidado. Me parece que una revinculación de un padre que pasa más de un año y medio sin ver a su hijo debería tener mucho más cuidado, muchas más precauciones. ¿Francisco quería ir con su papá? Francisco lo entendía a su manera porque para él es como si nunca hubiese visto a su papá. ¿Durmió en la casa de su papá? Sí, aceleraron los tiempos. La primera semana solamente lo vio en 2 oportunidades, por menos de 1 hora, en un lugar. Después fue a la casa de su papá, ya a la tercera semana, durmió en la casa de su papá. Y creo que se fueron como, yo no sé, pero vieron que yo tenía tan buena respuesta con respecto a todo esto, que se empezaron a exceder en los tiempos. Tanto es así que la semana pasada querían que Francisco estuviera 1 semana entera con el padre y 1 semana entera conmigo. Francisco tiene 3 años y medio. Para entender, ¿vos estás de acuerdo en que Francisco se vincule con su papá? Por supuesto, siempre estuve de acuerdo y siempre lo facilité. Siempre lo facilité. Estando en España,
estando desde el día que llegué a la Argentina, que volví a la Argentina, siempre lo facilité. O sea, no estás en contra de que esto suceda. Para nada. Sí querés revisar cómo están sucediendo los tiempos, dado que hay un niño que no tiene ni 4 años, ¿no? ¿Cuánto tiene hoy? Tiene 3 años y medio y habían propuesto, ya que dije que, que eso me parecía un exceso, porque el nene todavía no está acomodándose. A ver, esta es la casa de papá, esta es la casa de mamá, o esta es mi casa, y me plantean sobre, y ya lo han hecho 2, 3, casi 3 semanas seguidas, que me plantean un cronograma 2 horas antes de que tenga que llevarlo a Francisco. ¿No hay un esquema que permita preparar? No, es solo de palabra y después realmente presentan un papel, pero ese papel a mí, hasta que lo abren, hasta que me ha llegado en las últimas oportunidades, 1 hora y media, 2 horas antes. En realidad lo que quieren es plantar por plantar pruebas o situaciones en las que hacen que yo tenga que desvivirme o correr o hacer lo imposible, y si no lo puedo hacer, plantar una prueba en mi contra. Un incumplimiento. Un incumplimiento en mi contra. ¿Cómo vuelve de la casa de su papá? Bueno, lo que sucedió ayer es que al pedir esto, que me parecía un exceso, que Francisco estuviese 7 días en la casa de su padre, de repente, así, en tan poco tiempo, sin poder asimilar nada, Francisco está exaltado, no está durmiendo bien, hay días que está tan sobreexcitado y con todo esto de que no sabe y sus dudas y que no tiene algo que le dé seguridad. Sus comportamientos es como que tiene miedo a ver qué es lo que va a pasar. Y yo se lo voy explicando y se lo explico porque busco herramientas con personas idóneas para poder ir explicándole cada cosa día a día, ya sea con dibujos, con gráficas, con esto, con lo otro, para que él lo entienda. Pero hay días enteros en los que no duerme. Entonces se va a dormir a las 7 de la tarde, porque no pudo dormir durante todo el día porque está completamente exaltado. No le está haciendo bien. Y después no tiene un buen sueño durante la noche. ¿El papá conoce cómo fueron estos años las rutinas de Francisco? Porque más allá de las cuestiones judiciales hay algo de la maternidad y la paternidad a la que tenemos que poder No, nunca preguntó ni siquiera si Francisco tuvo fiebre. ¿Qué le gusta comer? No. Y tampoco lo ha hecho ahora. ¿Y quién lo ayuda en el cuidado de Francisco? No lo sé. Entiendo que hay una tercera persona porque Francisco también un día angustiado, en lugar de preguntar por su padre, preguntaba por una tercera persona. ¿Una niñera? No lo sé. Puede ser su hermano, puede ser alguien del entorno que esté colaborando. Es alguien del entorno de su padre, pero que desconozco. E inclusive me pareció tan exagerado esto que recibí, de que tenía que pasar un día, dormir un día en una casa, y dormir otro día en otra casa. Y tengo entendido que el fin de semana durmió en una tercera casa. ¿De quién? Como un niño de alguien vinculado a su padre. Entonces, como un niño de 3 años y medio puede asimilar que duerme todos los días en una casa distinta o en una cama distinta. ¿Una pareja de Alberto? No sabría decirlo, no sé decirlo, no voy a decir algo que desconozco. En la entrevista que dio, él, cuando dice que vos fuiste manipulada, habló de una operación en su contra. La operación se la hizo él solo, o sea, operación en su contra. Él nunca negó en ninguno de esos chats cuando le digo, hace 3 días que me venís haciendo esto, esto y esto, no lo niega.
¿Cuál es la operación? Él solamente aduce, me siento mal, por favor, cortémosla. ¿Cuál es la operación? Yo entiendo que esto que te voy a preguntar es menor en comparación con las denuncias, con el régimen de visitas o la revinculación con tu hijo y con otras cuestiones, pero no puedo dejar de preguntarte la explicación que dio sobre el video que ustedes encontraron en el celular, el video con Tamara Pettinato. Él el otro día explicó que era un video en realidad para Ernesto Tenenbaum. Sin palabras, ¿qué puedo decir? ¿Qué se puede decir? ¿Es la explicación que te dio a vos en el momento en el que lo encontraron? Él es un hombre tan omnipotente que no da explicaciones. ¿Ok? Entonces, todo lo que él hace, hizo y deshizo, estaba bien. ¿Le ves algún mínimo de verosimilitud a esa explicación, a la posibilidad de que ese video? Ninguna, para nada. ¿Te parece que la sumemos a Marcela para charlar de la situación de los expedientes? Sí, por favor, gracias. Marcela de Leonardis, muchísimas gracias por sumarte a la conversación. Hay algunas cuestiones técnicas que me parecía importante que pudiéramos conversar vinculadas al expediente con vos, pero estuviste presente, escuchaste toda la conversación. ¿Cómo la escuchaste? La escuché muy fuerte, estoy muy contenta porque cuando la encontré estaba muy asustada, la sentí como vulnerable y en estos momentos la encuentro más fuerte que nunca. Y eso me pone muy contenta. ¿Qué es lo que está pasando con esta revinculación en un juzgado penal de Ciudad de Buenos Aires que no quedó bajo el juzgado de familia? Algo muy extraño. Alberto Fernández inicia un juicio por amenazas e impedimento de contacto en un juzgado de faltas contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se empieza a dirimir un tema que sería totalmente abstracto porque no existió el impedimento de contacto nunca. ¿Por qué la denuncia a ella por impedimento de contacto? Porque dice que no puede tener contacto con el hijo, cosa que no existió, porque en algún momento no pudo tener alguna conversación por online con el hijo, pero él no viajaba, él tenía que viajar, podía viajar a ver a su hijo y nadie se lo impedía. Fue él el que decidió no viajar a España. ¿Y las conversaciones por videollamada estaban sucediendo? Estaban sucediendo. Lo que pasa es que a través de este juzgado de faltas contravencional están logrando que se hable sobre un régimen de comunicación que debe ser tratado en sede de familia, porque para tratar bien el régimen de comunicación de un menor que se va a revincular con su papá luego de 2 años casi de no haber estado en contacto físico, hay un organismo interdisciplinario donde actúan muchos psicólogos, psicopedagogos, que son especialistas en el tema, que abordan al menor y al papá para que eso suceda. Además entiendo que hay otras cuestiones que están comprendidas en ese expediente, que tienen que ver con la separación de una pareja con un niño. Por supuesto. Las visitas, los alimentos, la vivienda, ciertas cuestiones vinculadas al cuidado. A esta gente lo único que le importó es el régimen de comunicación y que el papá pueda estar con su hijo, y no le importó nada que ese chico tuviera un hogar con su mamá. ¿Hay algún pedido de parte de ustedes de que no suceda esta vinculación? No, nada. Ahora nosotros le pedimos al juzgado de familia que se expida en relación al régimen de comunicación que corresponde y también en relación a la vivienda que ese chico necesita para estar con su mamá. ¿Por qué se toma esta atribución un juzgado de Ciudad de Buenos Aires? No lo sabemos realmente, pero la atribución fue cada vez más, y sin utilizar los mecanismos que se utilizan normalmente para este tipo de casos. Hay un chiquito de 3 años y medio que en algún punto está siendo vulnerado porque está muy ansioso,
porque los cambios abruptos, vivía en España, viene a Argentina, de repente se va, duerme con el padre, duerme en otra casa, es demasiado, es demasiado. Y entonces, ¿dónde está la justicia que es la que se ocupa de esto? La justicia civil, de familia, donde estamos planteándolo ahora, ¿dónde está para proteger los derechos de este menor? ¿Ustedes presentaron un escrito sobre este tema en el juzgado de familia? Sí, ahora presentamos un escrito. Nosotros tomamos intervención recién ahora en la causa de Fabiola. Asimismo, hemos recibido justo cuando tomamos intervención todas las resoluciones que van llegando de sede de ciudad. Y en ciudad hay un expediente que es este que estamos hablando, que es el que tramita en el juzgado contravencional y de faltas, que es de amenazas e impedimento de contacto. Ahora, en este juzgado sale una resolución de la alzada de ciudad, siempre de ciudad, pidiendo la remisión de la causa federal a un juzgado de faltas contravencional para tratar el tema del juicio de violencia. Ahí me pierdo, perdón. Vamos. Juzgado de ciudad que Sí. está tratando las amenazas e impedimento de contacto. Las amenazas surgen de las comunicaciones de noviembre del año pasado. Sí, O sea, es esa denuncia. esa denuncia. Ese juzgado que está activando la revinculación Sí. está pidiendo competencia sobre la denuncia de violencia de género. Se la ha dado la segunda instancia, la alzada, ha tomado una decisión hoy diciendo que toda la causa que tiene que ver con violencia de género debe remitirse al juzgado de faltas y contravencional. Expliquemos para quienes no sepan el estado en el que está la causa de violencia de género. La causa de violencia de género, todos sabemos que Ercolini no pudo actuar más y por sorteo pasó a Rafecas. La Cámara de Casación define que se aparta Ercolini. Ercolini y actúa el que sigue, que es Rafecas. ¿Y qué sucede con todo lo actuado hasta el momento? Lo Con toda convalidan. La investigación, la Lo prueba. convalidan, queda convalidado y va a ir a juicio oral. O sea, Esto es una está causa que está en espera de juicio. de juicio. Pero pasa a Rafecas. Rafecas debió haberse excusado ya desde octubre que tiene la causa. Debió haberse excusado. ¿Crees que se va a excusar? Yo creo que no. Creo que no se va a excusar. Y creo que está todo dado de tal manera que si Rafecas nada dice y le entrega al contravencional de faltas la causa que es federal, esto queda en la nada. Lo que hoy debería hacer Rafecas es elevar esta causa a juicio. Claro. O sea, que un tribunal oral Sí. realice el juicio por la violencia de género. Primero debería excusarse. Lo que debería hacer Rafecas, pero primero es Por excusarse. su vínculo, ¿no? Excusarse. Eso es lo primero que debe hacer. Y luego de hacer que la justicia federal se oponga a entregarle la causa al fuero de la ciudad a un contravencional de faltas. De locos. Y aparte, salió otra resolución donde piden pericias psicológicas sobre la persona de Fabiola. Vamos por partes en esto. Yo te lo pregunto más allá de que haya leído el expediente y entienda el vínculo de Sí. Rafecas y entienda por dónde pasaba el pedido de recusación de Ercolini. El poder, para que la gente entienda del otro lado, Rafecas no es el que definiría una posible pena o una posible condena, No. o el que va a decir Alberto Fernández es inocente, Alberto Fernández es culpable de esto. No. Pero para que la gente entienda, la etapa de presentación de pruebas ya se hizo con Ercolini, se eleva a un juicio que es un tribunal que va a ser el Oral. juicio oral, Sí. que no es Rafecas. Esto No. es para que se entienda del otro lado. El poder que puede tener Rafecas es autorizar el paso a Ciudad de Buenos Aires Exactamente. o dormir la causa. O dejarla ahí. Lo que corresponde por el vínculo entre ellos Es que se excuse. es excusarse Sí. y que el juicio siga su curso. Sí. ¿Qué pasaría si esto pasa en Ciudad de Buenos Aires?
yo creo que quedaría en la nada. Como estoy viendo lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires con respecto a un régimen de comunicación de un menor que está siendo realmente violentado, creo que queda en la nada, porque son decisiones que no se entienden. ¿Ustedes están interponiendo algún recurso para esto? Sí, estamos trabajando en 2 recursos en estos momentos. El primero es por el tema de que no debería pasar a la justicia contravencional de ninguna manera, y el segundo es por el tema de la pericia. ¿Con qué argumento piden que pase a la justicia contravencional? Consideran que es porque todas las causas tienen que ir al mismo juzgado. El tercer juzgado que apareció en realidad, Sí, ni sí, siquiera nada, es que es el primero. nada, exactamente. ¿Qué pasa con la pericia? ¿Qué es lo que están pidiendo? En la pericia están pidiendo, es gracioso porque inician un juicio de amenazas, pero la pericia que piden es para tratar de demostrar que Fabiola tiene algún problema con el alcohol y que no está habilitada para ser madre. Todo va hacia lo que Fabiola está diciendo, quedarse con la tenencia de Francisquito, y Fabiola desaparece. Bueno, es algo que no corresponde en un juicio por amenazas, está todo direccionado para que la pericia exista y con una prueba del año 2017. Una cosa que no se puede entender, la justicia trabajando de esta manera, una fiscal ayudando a que esto sea conducente. ¿Ustedes se van a oponer a la pericia? Ya no nos podemos oponer a la pericia, lo que sí vamos a pedir que la pericia sea con ella presente y no basándose en un estudio que tienen del 2017. Y aparte, ya la viste, Fabiola pasa cualquier pericia. A mí siempre lo que me va a importar es el derecho de los niños, siempre. Hablemos con quien hablemos. Sí. Y los temas de salud mental son temas de salud. Sí. Que depende, yo la veo ahora y puedo hablar ahora, yo no sé cómo está Fabiola en su casa, pero sí sé que no se le saca un hijo a una mamá por un tema de salud mental, si no está en peligro ese niño, que no puede suceder esto. No, claro. Y que cuando una mamá está enferma, esa mamá se tiene que tratar. Y la familia y la sociedad tiene que garantizar que eso suceda. Por supuesto. En eso yo sí tengo una posición muy clara. Sí. Yo puedo no saber qué pasó entre ustedes, puedo estar de acuerdo o no con algunas cosas de las que pasaron durante el gobierno de Alberto Fernández, pero sí tengo muy claro, por el tipo de entrevistas que hacemos acá, cuál es el rol de una mamá, qué necesita un niño, y que cuando una mamá está enferma, lo que tenemos que hacer es acompañarla a que pueda ser la mamá que tiene que ser. Sí. Y darle todas las herramientas necesarias para que eso pueda ocurrir y no turbarle la vida sin casa, sin medios económicos, sin la posibilidad de darle una vida como ese niño estuvo acostumbrado siempre a tener. Entonces, una mamá que llega a la Argentina, que fue llevada a España, no es que decidió ir a España, fue llevada a España y llega a la Argentina sin heladera. Nosotros pensamos, es Fabiola, fue la primera dama. No tiene heladera, no tiene televisor, no tiene absolutamente nada. Y del otro lado hay un papá que lo tiene todo para darle a su hijo. Fabiola, para cerrar te quiero hacer un par de consultas chiquitas. Si alguien te decía hace 15 años que ibas a ser primera dama, que ibas a tener un hijo con el presidente de la Argentina, ¿te imaginabas que algo de esto podía suceder? No. ¿Qué imaginaste que iba a pasar cuando te imaginaste primera dama? Nunca me imaginé. En realidad no es que tampoco tuve ni las grandes expectativas, ni no soy una persona que se sorprenda o se vislumbre con las cosas. Yo recuerdo que el primer día que llegué a la Quinta de Olivos teníamos una cena. Yo al otro día estaba invitada por el Papa Francisco y tenía que viajar
tenía que viajar al día siguiente, el día 11 tenía que viajar a Roma. Habré mirado la quinta en la parte de arriba y la parte del comedor y nada más. No son cosas que me... Pero jamás me hubiese imaginado que una persona podría haber utilizado sus desaciertos políticos echándole la culpa a una persona que ni siquiera era funcionaria. O el haber perdido esas elecciones legislativas que el mismo sábado en la noche estaban como festejando, el otro día pierden y me echan la culpa a mí. Esas cosas no me las hubiese imaginado nunca. Cuando tampoco me imaginé que una persona puede utilizar tanto absolutamente todo lo que tiene a su alrededor, ya sea mascota, hijo, esposa, madre, hermana, cualquier cosa para su propio beneficio. Y me parece que en este momento él está utilizando a mi hijo y en su momento a mí me utilizó también. El embarazo fue una cuestión consensuada, fue algo que que ambos charlamos y ambos decidimos que era así. No entiendo cómo una persona, si en ese momento pensaba, o desde el año 2017 pensaba que yo era una persona incapaz de ser madre, hubiese querido tener un hijo conmigo. Ustedes no hablan entre ustedes, entiendo, de hecho hay una perimetral, Sí. no hay contacto, pero él va a ver esta entrevista. ¿Qué le decís hoy? ¿Qué le puedo decir? Que me da mucha lástima. Me da mucha lástima y que lo que está haciendo realmente conmigo es una bajeza tan grande. Podría ser un poco más digno. Podría ser un poco más digno y ser un buen padre. Y no recurrir a esta bajeza de querer disminuirme a mí, de querer desestabilizarme a mí, sabiendo que desde el día que Francisco nació hasta el día de hoy, a Francisco jamás le ha faltado nada, ni le ha pasado absolutamente nada. Soy una madre completamente responsable y por mi hijo es que estoy acá y por mi hijo es que tengo las fuerzas para hacer lo que hago. Por mi hijo tuve las fuerzas de tener y poder trabajar en un país donde no es fácil. No es fácil. Y yo lo logré y yo lo hice. Y que este señor tenga la poca dignidad que tuvo de querer dejarme completamente desarmada en todo esto, acá en su país, con su hijo solamente, que creo que es para levantar su imagen, para revertir todo lo que hizo y que no lo va a poder revertir, porque todo lo que inventó, todo ese nuevo discurso que hizo de los chats y todo lo que está haciendo con respecto a su hijo, me parece sinceramente indigno. ¿Vos podés subir fotos de tu hijo? ¿Podés hablar de tu hijo? No, cuando subí una foto de mi hijo, él me puso una multa. Él no, la multa le puso el juzgado contra El juzgado que claramente hace todo lo que es favorable para él. Me puso una multa y me hicieron sacar la foto de mi hijo, que incluso mi hijo estaba de espalda y estábamos en una situación muy linda de día, en el verde, saliendo del colegio. Por un lado a mí me dicen que no exponga a mi hijo y apenas llegamos acá, él agarra y saca una foto y la sube a sus cuentas, todavía está la foto, pero claro, a él no... El juzgado nada dijo con respecto a que él expuso la foto de Francisco. ¿A que él se manifieste públicamente respecto de la revinculación? ¿Puede hacerlo o hay algún problema?
él puede manifestarse, nosotros nos estamos manifestando, en realidad ahí sobre la causa no se puede hablar, pero como él se manifestó, nosotros también nos vamos a manifestar y es lo que estamos haciendo y estamos también tratando de ejercer nuestro derecho. ¿Hay algo que no te haya preguntado sobre las causas en particular que me esté faltando? Es muy importante que el juzgado de familia pueda decidir sobre el lugar donde va a vivir Francisco con su mamá, que hoy no tiene. Fabiola, para cerrar, si le tenés que dejar un mensaje a Francisco, que hoy no tiene 4 años, pero dentro de unos años sí, va a ver esto y va a ver a su mamá. ¿Qué le decís? Que es mi hijo, que lo amo, que yo lo traje al mundo y que si estoy acá y que si estoy firme y que si no voy a dejar que me vuelvan a manipular o que me vuelvan a vulnerar o que me vuelvan a lastimar de la manera que me lastimaron, es solamente porque tengo que estar fuerte para él y por él. Y que todo lo que he hecho hasta acá lo hice con las fuerzas que me ha dado desde el día en que nació y desde mucho antes. Muchas gracias a las dos. Gracias a vos.